El silencio en el rancho, la esperanza, no era paz, era un peso para don Anselmo, un hombre de 70 años con las manos curtidas por el sol implacable y la espalda doblada por décadas de trabajo duro. El silencio era el recordatorio constante de lo que ya no estaba. Desde que su amada esposa, doña Elena, partió de este mundo, hacía ya 5 largos inviernos, la enorme casona de adobe se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Sus pasos resonaban en los pasillos como ecos de una vida que se había ido apagando. La rutina de Anselmo era su único escudo contra la tristeza abrumadora. Se levantaba antes que el sol, tomaba su café negro y amargo, mirando el horizonte infinito, y se dedicaba en cuerpo y alma a sus pocas vacas y a remendar cercas viejas que parecían romperse solo para darle algo que hacer. Su única compañía verdadera, su confidente silencioso, era Capitán, un viejo pastor alemán cruzado, de mirada noble y una lealtad inquebrantable, que lo seguía como una sombra a través de los pastizales secos. Esa noche, sin embargo, el silencio habitual se rompió de la manera más inesperada. Una tormenta de nieve, inusual para la época, y feroz, se había desatado sobre el valle. El viento aullaba, golpeando las ventanas de la vieja casa con una furia helada. Anselmo estaba por prepararse su cena solitaria, cuando notó la ausencia de Capitán. El perro, que siempre dormitaba junto a la chimenea, a esa hora, no estaba. Preocupado, Anselmo se puso su grueso abrigo de lana, tomó su linterna de mano y salió al porche. El frío era cortante, como cuchillos de hielo en la piel. «Capitán, capitán, muchacho, ¿dónde te metiste?», gritó, su voz luchando contra el rugido del viento. No hubo respuesta inmediata, solo el silbido de la nieve cayendo. Anselmo se envolvió más en su abrigo y comenzó a caminar hacia los corrales, guiado por una intuición nacida de años de convivir con el animal. Algo no andaba bien. Fue entonces cuando lo escuchó. No era un ladrido fuerte, de los que Capitán usaba para ahuyentar a los coyotes. Era un sonido diferente, un aullido bajo, sostenido, casi lastimero, que provenía del viejo establo de heno. Una estructura de madera que Anselmo ya casi no usaba, y que estaba ubicada en el extremo más alejado del patio. Con el corazón acelerado por un mal presentimiento, Anselmo apuró el paso, hundiéndose en la nieve fresca. Al llegar a la puerta grande y pesada del establo, notó que estaba entreabierta, gimiendo sobre sus gasons oxidados. El interior estaba en penumbra, solo iluminado por los rayos de luna pálida que se filtraban por las rendijas del techo. El olor a heno viejo y polvo llenaba el aire frío. Anselmo levantó su linterna, buscando a su perro, y entonces la escena se reveló ante sus ojos, congelándolo más que el frío de la noche. Capitán estaba allí, al fondo, cerca de un montón de pacas de heno olvidadas, pero no estaba solo. El perro estaba de pie, tenso, con el pelo del lomo erizado, no en posición de ataque, sino de protección absoluta. Formaba una barrera viva, con su cuerpo grande y peludo. Cuando Anselmo intentó dar un paso adelante, para ver mejor qué escondía a su perro, Capitán hizo algo que jamás había hecho en sus 12 años de vida. Le gruñó a su propio dueño, un gruñido profundo, de advertencia, mostrándole los dientes. El animal estaba desesperado, bloqueando el camino con su propio cuerpo. «¿Qué te pasa, Capitán?». «Soy yo, muchacho», dijo Anselmo, confundido y alarmado. El perro no se movió. Parecía dispuesto a morder a la mano que lo alimentaba, antes que dejarlo avanzar. Fue en ese momento de tensión, con la luz de la linterna temblando en la mano del ranchero, que Anselmo escuchó otro sonido. No era el viento, no era un animal, era un gemido humano, débil, ahogado por el dolor, que provenía de detrás de Capitán.
De entre las pacas de heno, Anselmo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, con el corazón en la garganta. Ignorando la advertencia de su perro, dio un paso más, iluminando el rincón oscuro. Capitán, viendo la determinación de su amo, finalmente cedió, apartándose lentamente pero manteniéndose alerta, con la mirada fija en lo que yacía en el suelo. Allí, sobre un lecho improvisado de heno sucio, había una mujer joven. Estaba o empapada con la ropa desgarrada y cubierta de barro y nieve. Su rostro estaba pálido, como la cera, desencajado por el dolor y el agotamiento extremo. Pero lo más impactante no era verla a ella allí, tirada. Era lo que ella estaba haciendo. La mujer estaba sola, en medio de una tormenta helada, en un establo abandonado, y estaba dando a luz. La voz del narrador se vuelve más grave, solemne y cargada de emoción. Ahí estaban, dos almas vulnerables al borde de la vida y la muerte, en la propiedad del hombre más solo del mundo. Y arriba, un perro guardián que había entendido la sagrada urgencia del momento mejor que cualquier humano, protegiendo un milagro que estaba ocurriendo en la noche más fría del año. Esa noche, el destino había tocado a la puerta de don Anselmo de la forma más inesperada y desgarradora. El sonido del viento, aullando fuera del establo, sigue presente, pero pasa a un segundo plano. La voz del narrador se vuelve urgente, casi sin aliento, narrando la acción desesperada, para luego suavizarse hacia la ternura, el instinto de conservación. Esa voz lógica, en la cabeza de cualquier hombre de campo, le gritaba a Anselmo que corriera de vuelta a la seguridad de su casa, que intentara llamar a un médico del pueblo, aunque sabía que con esa tormenta ninguna ambulancia llegaría a tiempo. Pero el corazón, ese viejo músculo que él creía endurecido por la soledad, le dio una orden diferente y mucho más poderosa al ver la realidad cruda ante sus ojos. No había tiempo. El milagro de la vida, brutal y urgente, no espera por nadie. Dios santo, muchacha, exclamó Anselmo, soltando la linterna que quedó, alumbrando hacia el techo de madera, y arrodillándose en el heno sucio junto a ella, sin importarle el frío ni sus rodillas doloridas. La mujer gritó de nuevo, un sonido desgarrador que partió la noche en dos. Su cuerpo se arqueó en una contracción violenta. Anselmo, que había ayudado a nacer a cientos de becerros en su vida, pero jamás había asistido a un parto humano, sintió un terror momentáneo. Sus manos, grandes y callosas, temblaron por un segundo, pero al mirar los ojos desorbitados por el dolor y el pánico de la joven, supo que él era lo único que se interponía entre esas dos vidas y la muerte congelada. Tranquila, hija, tranquila, no estás sola, le dijo con su voz más profunda y calmada, esa que usaba para apaciguar a los caballos asustados durante las tormentas eléctricas. Se quitó rápidamente su pesado abrigo de lana, quedándose solo en camisa de franela, bajo el frío cortante, y lo preparó para recibir a la criatura. Actuó por puro instinto, guiado por una sabiduría ancestral que no sabía que poseía. Fueron minutos eternos, llenos de angustia, sudor frío y gemidos en la penumbra del establo. Capitán permanecía al lado, gimiendo suavemente, lamiendo la mano de Anselmo cada vez que éste se tensaba, dándole ánimos a su manera. Y entonces, en medio del invierno más cruel, se escuchó el sonido más hermoso del mundo, el llanto vigoroso, fuerte y desafiante, de un bebé recién nacido, llenando el aire helado. Era un varoncito, pequeño, resbaladizo y milagrosamente vivo. Anselmo lo envolvió torpemente, pero con una delicadeza infinita, en su abrigo de lana, que aún conservaba su calor corporal. Ya está, muchacha, ya pasó lo peor. Es un niño fuerte, le dijo Anselmo,
con la voz quebrada por una emoción que le apretaba la garganta, mientras le acercaba el pequeño bulto para que lo viera. Pero la reacción de la madre no fue de alivio inmediato. Cuando la linterna iluminó el rostro de Anselmo, ahora cerca del suyo, ella reaccionó con un terror instintivo y visceral. A pesar de estar exhausta, casi desmayada por el esfuerzo, se encogió violentamente, cubriéndose la cabeza con un brazo débil, como si esperara un golpe. Sus ojos grandes, que brillaban en la oscuridad, como los de un animal acorralado, lo miraron con pánico puro. No veía a un salvador, veía a un hombre, y en su mundo roto, los hombres significaban peligro, dolor y traición. No, no me toque, por favor, suplicó ella con un hilo de voz, intentando alejarse, arrastrándose sobre el heno, a pesar de que apenas podía moverse. El corazón de Anselmo se encogió dolorosamente. ¿Qué clase de infierno había vivido esta pobre criatura para tenerle tal miedo a quien acababa de ayudarla en su momento más vulnerable? No te haré daño, hija, te lo juro por la memoria de mi Helena, dijo Anselmo, levantando las manos abiertas para mostrar que no representaba amenaza, manteniendo una distancia respetuosa. Soy un viejo inofensivo. Solo quiero ayudarles. No pueden quedarse aquí. Se congelarán los tres. Mi casa está cerca, Nay. Fuego, vamos. Ella dudó. Miró al perro grande, que ahora le lamía la mejilla con suavidad. Luego miró al viejo ranchero que le hablaba con una ternura desconocida, y finalmente miró el bulto de lana, donde su hijo empezaba a calmarse. El frío era insoportable. Sus dientes castañeteaban violentamente. El instinto de supervivencia por su hijo pudo más que el miedo paralizante. Con una dificultad inmensa, Anselmo la ayudó a ponerse en pie. Ella se apoyó pesadamente en su hombro, temblando como una hoja. Anselmo cargó al bebé con un brazo, protegiéndolo contra su pecho, y con el otro sostuvo firmemente a la madre. Comenzaron la lenta y dolorosa caminata de regreso a la casona, a través de la nieve que les llegaba a los tobillos. El viento intentaba derribarlos, pero Anselmo se plantó firme, avanzando paso a paso, convirtiéndose en un muro contra la tormenta para sus protegidos. Capitán iba al frente, abriendo camino en la nieve, mirando hacia atrás constantemente, para asegurarse de que su nueva y frágil manada estuviera completa. Al llegar al porche y abrir la pesada puerta de roble de la casa, el contraste fue brutal. El calor de la chimenea, que Anselmo había dejado encendida, los golpeó como un abrazo cálido y bendito. El olor a leña quemada y café rancio nunca había sido tan acogedor. Anselmo la guió hasta su viejo sillón de cuero frente al fuego. Ella se dejó caer, todavía temblando violentamente, y Anselmo depositó al bebé en su regazo con cuidado. «Están a salvo», susurró Anselmo, cerrando la puerta y dejando afuera la furia de la naturaleza. Por primera vez en 5 años, la casa no se sentía vacía. Voz del narrador, cálida y directa, al oído del oyente. «Querido oyente, a veces los héroes no llevan capa, sino abrigos viejos de lana y manos cansadas. Si te ha conmovido, como don Anselmo y su fiel capitán salvaron a estas 2 almas inocentes en medio de la tormenta, por favor, demuestra tu apoyo a las historias de bondad, dejando tu like en este video ahora mismo. Tu interacción nos ayuda a seguir compartiendo esperanza. El sonido de la tormenta ha quedado relegado a un murmullo lejano y constante, fuera de las gruesas paredes de adobe. Dentro, el ambiente sonoro es de una quietud casi sagrada, solo roto por el crepitar reconfortante de la leña en la chimenea y ocasionalmente el sonido hogareño de una cuchara metálica contra un plato de cerámica. El ambiente es íntimo, de refugio seguro,
Tras la batalla, Anselmo regresó de la cocina, una media hora después, trayendo consigo una bandeja, con 2 tazones humeantes de sopa de fideos con pollo, su remedio para el alma, como solía llamarlo su difunta Elena Menos, y un poco de leche tibia, que había preparado, rogando que fuera suficiente para la madre y, por extensión, para la criatura. Al entrar en la sala, se detuvo en seco, impresionado por la transformación. La mujer que estaba sentada frente al fuego, ya no era el bulto de desesperación y heno sucio que había sacado del establo. Mientras él cocinaba, ella había usado el agua caliente y las toallas limpias que él le había dejado con discreción. El barro y la sangre del parto ya no cubrían su rostro, revelando a una muchacha dolorosamente joven, quizás no mayor de 20 años, a pesar de las ojeras profundas, marcadas por el agotamiento extremo, y un miedo que parecía crónico en su mirada. Poseía una belleza natural y delicada, que parecía fuera de lugar en aquel rancho rústico de hombres solos. Pero lo que realmente golpeó el corazón de Anselmo, con la fuerza de un martillo, fue verla envuelta en una bata de franela azul. Era una prenda vieja y suave, que había pertenecido a doña Elena, y que había estado guardada en la oscuridad de un baúl de cedro durante 5 años, conservando aún el leve aroma a lavanda que ella usaba. Verla ahora, sobre los hombros frágiles de esta desconocida, cobijando a un niño recién nacido, le provocó un nudo en la garganta. Era como si la vida misma estuviera reclamando su espacio en esa casa que él había destinado a ser un mausoleo de recuerdos. El bebé, un bulto pequeño y tranquilo, ahora que estaba seco y caliente, dormía plácidamente en el regazo de su madre, ajeno a la tormenta de la que acababa de escapar. «Toma, hija, algo caliente para el cuerpo. Te hará bien», dijo Anselmo con suavidad, manteniendo una distancia prudente, mientras dejaba la bandeja en una mesita cercana. Ella levantó la vista. El pánico ciego de antes había disminuido un poco, reemplazado por una cautela inmensa, como la de un animal herido que evalúa si la mano que se acerca trae comida o castigo. Sus manos temblaban visiblemente al tomar la cuchara. Comió con la desesperación contenida de quien lleva días sin probar bocado caliente. «Gracias», susurró ella, después de unos minutos. Fue la primera vez que Anselmo escuchó su voz normal, no quebrada por el llanto del parto. Era una voz suave, educada, casi musical, que definitivamente no pertenecía a la gente ruda del campo. Anselmo se sentó en su vieja mecedora de madera, al otro lado de la chimenea, mientras Capitán se echaba entre ambos, con un suspiro profundo, retomando su papel de guardián eterno. «¿Cómo se llama?», preguntó el ranchero, mirando con ternura al niño dormido, ese pequeño milagro de la nieve. La joven acarició la cabecita del bebé con una devoción que conmovía. «Gabriel», respondió ella, con un asomo de orgullo en su voz, «como el arcángel, porque es mi mensajero de esperanza». «Gabriel, es un nombre hermoso y fuerte». Anselmo asintió, sabiendo que debía pisar con cuidado en el terreno minado de su pasado en hija. «No es mi intención entrometerme, y no tienes que decirme nada si no quieres. Pero nadie termina dando a luz sola, en un establo abandonado, en medio de la peor tormenta de nieve del año, si no está huyendo de algo terrible». Ella dejó de comer. La cuchara quedó suspendida en el aire un momento antes de bajar lentamente al tazón. Bajó la mirada hacia el fuego, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de pánico, sino de una vergüenza profunda y un dolor antiguo. «No estábamos perdidos, señor», confesó, con la voz apenas audible, rota. «Estábamos escapando». «¿De quién huías?». «De la ley». Ella negó con la cabeza rápidamente, y una risa amarga, corta y dolorosa,
escapó de sus labios. No la ley, a la ley. La compran hombres, como él huimos, de su padre. O mejor dicho, del hombre que dice ser su padre, porque pagó por el derecho de ser mi dueño. Levantó la vista, y sus ojos grandes, que antes solo mostraban miedo, ahora brillaron con una intensidad feroz de odio y determinación que sorprendió a Anselmo. Yo no soy de aquí, señora, vengo de la ciudad. Mi familia. ¿Mi familia? Mis propios padres me entregaron a él. A él tenían deudas. Él tenía dinero y poder. Pensaron que hacían un buen negocio. Me vendieron a un infierno dorado. Apretó al pequeño Gabriel contra su pecho, como si el recuerdo del hombre del que hablaba pudiera materializarse en la habitación. Él es un monstruo. Cree que todo y todos tienen un precio. Cuando supo que estaba embarazada, se puso furioso. Dijo que un niño solo estorbaría, que arruinaría su imagen. Amenazó. Dijo cosas horribles sobre lo que haría cuando naciera. Anselmo sintió que la sangre se le helaba, y no era por el frío de afuera. Sus manos viejas se apretaron en los reposabrazos de la mecedora, hasta que los nudillos se pusieron blancos. La indignación bullía en su pecho. No pude soportarlo más. Esta noche, cuando vi la oportunidad, corrí sin rumbo. Solo quería alejarme de esa casa. La tormenta me atrapó. Vi su establo y me refugié. Y entonces empezaron los dolores. El silencio que siguió a su confesión fue pesado, cargado de la crueldad de un mundo que había irrumpido brutalmente en la sala de estar de Anselmo. El viejo ranchero miró a la joven madre, tan rota pero tan valiente, dispuesta a enfrentar una tormenta de nieve y parir sola en la inmundicia, antes que permitir que ese hombre dañara a su hijo. Miró la bata azul de su Helena, que parecía abrazarla y protegerla, y supo, con una certeza, que no había sentido en años, que su soledad había terminado, que Dios, o el destino, le había enviado una última y gran tarea para darle sentido a sus días. «Escúchame bien, muchacha», dijo Anselmo, inclinándose hacia adelante, con una voz que ya no tenía nada de vieja o cansada, sino que sonaba firme, como el roble de sus tierras. «No sé quién es ese hombre, ni cuánto dinero tenga, pero mientras ustedes estén bajo este techo, en el rancho La Esperanza, nadie, te lo juro por lo más sagrado, nadie les va a poner una mano encima. Esta es tu casa ahora, y yo cuidaré de ustedes». Ella lo miró, incrédula, buscando la mentira o el engaño habitual de los hombres en sus ojos, pero solo encontró la promesa sólida y honesta de un abuelo sabio que ya no tenía nada que perder, y que acababa de encontrar algo por lo que valía la pena pelear. El ambiente sonoro cambia radicalmente. Ya no hay tormenta, ni viento aullante. Ahora se escuchan los sonidos apacibles de la mañana. En el campo, el canto alegre de los pájaros, el cacareo lejano de las gallinas, y dentro de la casa, el sonido hogareño de trastes en la cocina, y, muy suavemente, el tarareo de una canción de Kun. Dicen que después de la tormenta, siempre llega la calma, pero al rancho, La Esperanza, llegó mucho más que eso. Llegó la vida misma, ruidosa y cálida, para llenar los espacios vacíos. Pasaron las semanas, la nieve se derritió, dando paso a los primeros brotes verdes de la primavera. El recuerdo de esa noche terrible, en el establo, seguía fresco, pero se había convertido en el cimiento sólido que unía a los habitantes de la casona con un lazo invisible, más fuerte que cualquier lazo de sangre. La mujer, que finalmente dijo llamarse Sofía, no era una damisela inútil, esperando ser servida. Una vez que el miedo inmediato retrocedió, y su cuerpo se recuperó del parto, emergió en ella una fuerza tranquila y hacendosa. Resultó que, aunque la habían criado en una jaula de oro, en la ciudad,
Tenía un don natural para el hogar y la tierra. Anselmo, que durante 5 años había subsistido a base de café recalentado y guisos de lata, una mañana se despertó con un olor que pensó que solo existía en sus recuerdos más queridos: el aroma a pan recién horneado, café de olla con canela y un guiso de huevos con tomate y cebolla frescos de la huerta. Al entrar en la cocina, la vio. Sofía se movía con una gracia natural entre los fogones viejos que había fregado hasta sacarles brillo. Llevaba un vestido sencillo de algodón que había encontrado en el baúl de doña Elena y que había ajustado a su figura con unas puntadas expertas. «Buenos días, don Anselmo», dijo ella, regalándole una sonrisa tímida pero genuina, la primera que le llegaba a los ojos. «Pensé que le gustaría un desayuno de verdad antes de salir al campo. Es lo menos que puedo hacer. Por todo». El viejo ranchero se sentó a la mesa de madera, que ahora tenía un mantel limpio y un pequeño frasco con flores silvestres. Probó el primer bocado y tuvo que contener las lágrimas. No solo era la comida, era el sabor del hogar, algo que pensó que había muerto para siempre con su esposa. Pero la transformación más milagrosa no ocurría en la cocina, sino en la sala, donde Anselmo había improvisado una cuna con un viejo cajón de madera, forrado con mantas suaves. Allí estaba Gabriel, el pequeño milagro del establo, creciendo sano y fuerte, ajeno a la maldad del mundo del que había escapado, y a su lado, siempre, como una gárgola de lealtad peluda, estaba Capitán, el viejo perro pastor, que una vez fue el terror de los coyotes, y que había enfrentado a su propio amo en el establo. Había encontrado su verdadera vocación tardía en ser niñera. Era una imagen que enternecía hasta el corazón más duro. El enorme animal pasaba horas acostado junto a la cuna improvisada, con el hocico apoyado en el borde, vigilando cada respiración del bebé. Cuando Gabriel despertaba y empezaba a moverse, Capitán daba un suave lametazo en su manita pequeña para calmarlo, y cuando el niño, en sus movimientos involuntarios, agarraba con fuerza el pelo del perro, el viejo guardián ni siquiera parpadeaba, solo soltaba un suspiro profundo de paciencia infinita, soportando todo con una estoicidad amorosa. «Creo que Capitán se cree el verdadero padre de ese niño», decía Anselmo por las noches, con una risa suave, mientras fumaba su pipa en el porche, escuchando a Sofía cantarle a su hijo para dormir. El rancho mismo parecía despertar de su largo letargo. Las cercas se reparaban con una energía nueva que Anselmo sentía en sus brazos viejos, pero útiles. Las vacas parecían dar más leche. Las flores que Elena había plantado en macetas en el corredor y que Anselmo había dejado secar por pura tristeza, volvieron a florecer bajo los cuidados atentos de Sofía, llenando el aire de color y fragancia. En esas semanas doradas, don Anselmo dejó de ser un hombre que solo esperaba el final de sus días para convertirse en un hombre con un propósito vital. Tenía a quien proteger, tenía a quien alimentar, tenía una razón para levantarse antes del amanecer. Sofía y Gabriel no eran huéspedes temporales. Se habían convertido, sin papeles ni ceremonias, en su familia elegida, y él, el viejo árbol solitario, volvía a dar frutos. Pero la felicidad en el campo, cuando se construye sobre cimientos de secretos y huidas, es frágil como el cristal. Ellos vivían en una burbuja de paz y trabajo, ignorando que, fuera de los límites protectores de la esperanza, la bestia de la que Sofía había huido estaba despertando, hambrienta y furiosa, buscando lo que su arrogancia consideraba su propiedad robada. El ambiente sonoro pacífico del campo, grillo, viento suave meciendo los pastizales, se ve interrumpido de golpe por un sonido ajeno, agresivo y potente, el rugido de un motor de gran cilindrada, acercándose a toda velocidad por el camino de tierra levantando gravao. Es un sonido
que anuncia peligro inminente. Había pasado un mes, 30 días de una paz que Anselmo ya no creía posible en este mundo, una tregua bendita que el destino les había regalado. Esa tarde, el sol caía pesado y anaranjado sobre el valle, tiñendo el rancho de colores cálidos. Anselmo estaba en el porche, terminando de lijar una vieja silla, de montar con movimientos pacientes, mientras Sofía, sentada en la mecedora, le daba el pecho al pequeño Gabriel, tarareando esa misma melodía, suave, que ya se había convertido en la banda sonora del hogar. Capitán dormitaba a los pies de ella, con una oreja levantada, siempre guardia, incluso en sueños. Era una escena de postal, la definición misma de tranquilidad rural, hasta que el estruendo rompió el aire. No era el motor asmático y tosiendo de la camioneta vieja, de algún vecino que venía a pedir una herramienta prestada. Era un rugido profundo, potente, arrogante, un sonido de dinero, prisa y prepotencia, que no pertenecía a esos caminos de tierra olvidados de Dios. Capitán fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un salto, como impulsado por un resorte, el pelo del lomo erizado, instantáneamente, como una cresta de alambre. De su garganta salió un gruñido, bajo, profundo y sísmico, que hizo vibrar las tablas del piso de madera del porche. Sofía se tensó violentamente. La melodía murió en sus labios secos. Levantó la vista hacia el camino principal, donde una nube de polvo antinatural se levantaba, y el color desapareció de su rostro más rápido que el agua. En la arena caliente del desierto, sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de ese terror antiguo y visceral que Anselmo había visto la primera noche en el establo. «Es él», susurró ella, con la voz estrangulada, abrazando a Gabriel con tanta fuerza que el niño se removió incómodo. No fue una pregunta, fue una sentencia de muerte a su paz. Anselmo dejó la lija lentamente sobre la baranda, se puso de pie, sintiendo como sus viejos músculos se tensaban, preparándose para una batalla que sabía en el fondo de su alma que llegaría, pero que rogaba cada noche a Dios que nunca ocurriera. «Entra a la casa, Sofía», dijo Anselmo, sin apartar la vista de la nube de polvo que se acercaba rápidamente. Su voz era tranquila, pero tenía el filo del acero recién afilado. «Lleva al niño al cuarto de atrás, el que no tiene ventanas. Cierra la puerta con tranca y no salgas. Escuches lo que escuches allá afuera. ¿Me entiendes?» «Pero Anselmo, él es capaz de cualquier cosa. Viene armado. Siempre anda armado», balbuceó ella, temblando de pies a cabeza, mientras cubría a Gabriel con su rebozo. «Yo también soy capaz de todo cuando se trata de defender a mi familia. Entra ahora». Sofía obedeció, corriendo hacia el interior de la casa, con el bebé en brazos, tropezando en su pánico, mientras Capitán se plantaba al lado de Anselmo, firme como una estatua de granito, enseñando los colmillos hacia la entrada del rancho. De entre la polvareda emergió un vehículo que parecía una nave espacial hostil en medio del campo humilde. Una camioneta SUV negra, enorme, blindada, con los vidrios tintados tan oscuros que parecían espejos de obsidiana, y el cromo de la parrilla delantera brillando agresivamente bajo el sol del atardecer. La camioneta no disminuyó la velocidad al llegar a la tranquera de entrada, que estaba abierta de par en par. Entró al patio de tierra frenando bruscamente a pocos metros del porche, levantando una ola de polvo y piedras que cubrió las macetas de flores de Sofía, ensuciando en un segundo la belleza que tanto le había costado construir. Voz del narrador, interrumpiendo brevemente la tensión creciente con un tono directo y cómplice al oyente. «Amigo que me escuchas, la paz se ha roto en la esperanza. La amenaza ha llegado a la puerta de Anselmo, y la tensión
se puede cortar con cuchillo. Si el corazón se te ha acelerado como el nuestro, al ver llegar a este villano, te pido que te suscribas al canal, ahora mismo, y actives la campanita. Así no te perderás el desenlace de esta confrontación épica. Y nos ayudas mucho, a los que estamos comenzando a traer estas historias. Ahora sí, volvamos al rancho, porque esto está a punto de explotar. El motor V8S apagó, y el silencio que siguió fue más tenso y pesado que el ruido anterior. Se abrió la puerta del conductor, y bajó un hombre enorme, con traje oscuro mal ajustado, y cara de pocos amigos en un guardaespaldas profesional. Luego, se abrió la puerta trasera, con un chasquido seco, y allí estaba Mauricio Vidal. El hombre que bajó no parecía un monstruo de cuento de hadas. Era joven, quizás de 30 años, vestido con una camisa de diseñador inmaculada que costaba más que todo el ganado de Anselmo junto, pantalones de lino y zapatos de piel italiana, que ya estaban cubiertos del polvo del rancho. Llevaba gafas de sol caras y tenía esa postura arrogante e inconfundible de quien nunca ha escuchado la palabra no en toda su vida mimada. Se quitó las gafas, lentamente, con un gesto teatral, mirando la vieja casona de adobe, con un desprecio evidente, arrugando la nariz, como si el simple hecho de estar allí le ensuciara la vista y el olfato. Luego, sus ojos fríos, calculadores y vacíos de empatía, se posaron en Anselmo. Vaya, vaya, dijo Mauricio, con una voz suave, pero que destilaba veneno puro, mientras caminaba hacia el porche, ignorando olímpicamente al perro enorme que le gruñía a centímetros de su pierna. Bonito basurero tienes aquí, abuelo. Te diviertes jugando a la casita. Anselmo no se movió. Mantuvo sus manos callosas visibles, colgando a los costados, pero cerca de donde su viejo machete de trabajo descansaba apoyado, discretamente, en la pared. Este basurero es mi hogar, muchacho. Y tú estás en propiedad privada, sin invitación. ¿Qué se te ofrece? Mauricio soltó una risa corta y desagradable, mirando a su guardaespaldas, como buscando complicidad en un chiste cruel. No vengo a hacer visitas sociales a campesinos, viejo. Vengo a recuperar lo que es mío. Sé que tienes a mi mujer y a mi bastardo ahí dentro, y te sugiero, por tu propio bien, y el de este montón de tierra seca, que me los entregues ahora mismo, antes de que pierda la paciencia. Y créeme, tengo muy poca paciencia con la gente pobre que se mete en mis asuntos. La escena continúa exactamente en el segundo donde quedó la anterior. El sonido ambiente es mínimo, casi inexistente. Solo la respiración tensa y entrecortada de los presentes. El gruñido bajo, constante y sísmico, en la garganta de Capitán. Y el zumbido nervioso de alguna mosca en el calor de la tarde. El silencio es más pesado y amenazante que cualquier grito. La declaración de Anselmo quedó flotando en el aire polvoriento e irrespirable del patio, como una bandera de guerra clavada en el suelo. Tendrás que pasar por encima de mí. Las palabras, pronunciadas con la calma de quien ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo antes, parecieron sorprender genuinamente a Mauricio Vidal por un segundo. El joven millonario, acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso, con una reverencia, no procesaba que un anciano granjero con botas llenas de estiércol en medio de la nada se atreviera a decirle que no. La sorpresa inicial en el rostro de Mauricio se transformó rápidamente en una mueca de furia fría y burla cruel. Soltó una risa corta, incrédula, mirando a su guardaespaldas armario, como buscando complicidad en una broma privada absurda. Pasar por encima de ti, repitió Mauricio, dando un paso más hacia Anselmo, invadiendo su espacio personal con una arrogancia calculada, tratando de intimidarlo con su juventud y su poder. Viejo estúpido,
No me hagas reír. No durarías ni un segundo contra mi hombre. Ni siquiera necesito ensuciarme las manos. Podría comprar este basurero seco, que llamas rancho, con el dinero suelto que traigo en la billetera ahora mismo, y convertirlo en un estacionamiento para mis coches de colección antes de que se ponga el sol. Eres patético. Anselmo no se movió ni un milímetro, ni pestañeó. Su mirada seguía fija en los ojos vacíos del joven, firme, como una roca antigua que ha resistido 1000 tormentas. El dinero puede comprar tierras, muchacho, y puede comprar silencios de gente débil, pero no compra el respeto, y ciertamente no compra a las personas, ni sus almas. Esta no es tu empresa en la ciudad. Esta es mi casa, y aquí tus reglas y tu chequera no valen nada. ¡Sofía! Es mi mujer, gritó Mauricio, perdiendo la compostura gélida por primera vez, su rostro aristocrático enrojeciendo de ira contenida. Es mía. Yo pagué por ella. Pagué las deudas de juego de su inútil padre para tenerla. Ella me pertenece por contrato. El grito resonó en el patio como un latigazo. Desde el interior de la casa se escuchó el llanto repentino y asustado de Gabriel, seguido de los sollozos ahogados de Sofía, tratando de calmarlo. Capitán respondió al tono agresivo con un ladrido furioso, avanzando un paso hacia Mauricio, mostrando los colmillos en una clara advertencia de que la paciencia del animal estaba llegando a su límite. Anselmo sintió una oleada de asco profundo que le subió desde el estómago. La confirmación de las palabras de Sofía, escucharlas de la propia boca de este hombre, que hablaba de la madre de su hijo como si fuera una cabeza de ganado o un coche usado, le revolvió las entrañas. La esclavitud se abolió hace mucho tiempo en este país, aunque parece que a gente como tú, encerrada en sus torres de marfil, no le llegó la noticia, dijo Anselmo, con un desprecio que goteaba de cada palabra. Ella es una persona libre. Ella no quiere ir contigo, porque le das miedo, porque eres un monstruo. Y yo, mientras tenga aliento en este cuerpo viejo, no voy a permitir que te la lleves a la fuerza. Mauricio miró a Capitán, que estaba tenso, como un resorte, a punto de saltar directo a su garganta, y luego midió a Anselmo. Pareció evaluar la situación rápidamente. Sabía que podía ordenar a su gorila que actuara de inmediato, pero el perro era un problema real y peligroso. Un ataque de un animal de ese tamaño podía causar daños graves, y lo último que quería era un escándalo mediático con sangre, hospitales y prensa involucrada que manchara su imagen de empresario respetable. Decidió cambiar de táctica. La fuerza bruta podía esperar unos minutos. El dinero siempre era más limpio, rápido y efectivo con la gente pobre y desesperada. Mira, abuelo, dijo Mauricio, suavizando el tono a una falsa condescendencia que resultaba aún más insultante, mientras metía la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de diseñador. Entiendo tu punto. Te has encariñado con la chica y el bastardo ese. Has cuidado de ellos estas semanas, les diste de comer, y eso está bien. Todo servicio tiene un precio en este mundo. Sacó una cartera de piel de cocodrilo y extrajo un fajo grueso de billetes de alta denominación, nuevos y crujientes. La cantidad era obscena para un hombre que vivía de la venta de unas pocas vacas flacas al año. Aquí tienes. Hay más dinero aquí del que ganarás trabajando como una bestia en 10 años, en este pedazo de tierra muerta. Tómalo como pago generoso por tus servicios de niñera. Tómalo. Cómprate un tractor nuevo que funcione. Arregla el techo que se te cae encima. Vete de vacaciones a la playa. Y olvida que alguna vez los viste. Es un buen trato para todos. Mauricio extendió la mano con el dinero hacia Anselmo, con una sonrisa triunfante y segura, convencido de que el viejo muerto de hambre no podría resistirse
a tal cantidad. Era la misma táctica que había usado toda su vida para solucionar problemas y callar bocas, al comprar la voluntad de los demás. Anselmo miró el fajo de billetes. Era verdad. Con eso podía arreglar muchas cosas urgentes en el rancho. Podía vivir tranquilo los pocos años que le quedaban, sin preocuparse por la próxima sequía. Pero luego, levantó la vista y miró hacia la ventana cerrada de la casa, donde sabía que Sofía y Gabriel estaban temblando de miedo, confiando en él, y supo, con una claridad meridiana, que todo el dinero del Banco Central no valía la paz de una conciencia limpia ni la traición a esas dos almas inocentes. Con un movimiento lento, deliberado y lleno de dignidad, Anselmo levantó la mano. No para tomar el dinero, sino para apartarlo con un manotazo seco, con el dorso de su mano callosa. Un gesto de rechazo absoluto, que fue más humillante para Mauricio que cualquier bofetada en la cara. Los billetes salieron volando y cayeron al suelo polvoriento, dispersándose con una ráfaga de viento caliente, como hojas secas, sin valor. «Guárdate tu dinero sucio», dijo Anselmo, con voz gélida y cortante. «Hay cosas que no están en venta en la esperanza, muchacho. Y la dignidad es la primera de ellas. Lárgate de mi propiedad, ahora mismo». La sonrisa de Mauricio se borró de golpe, reemplazada por una mueca de odio puro y descontrolado. Había sido humillado por un viejo pobre y terco delante de su empleado. Su ego no podía soportarlo. «Ya me cansé de juegos y de ser amable», gritó Mauricio, retrocediendo un paso rápido y señalando a Anselmo con un dedo tembloroso por la ira. «Sácalo de en medio a él y mata al maldito perro si se mueve un centímetro». El guardaespaldas se tensó como una máquina obediente y dio un paso adelante, sacando de debajo de su chaqueta no un arma de fuego, sino una porra telescópica de metal negro, que se desplegó con un sonido metálico y amenazador. «Capitán», rugió, un sonido primitivo y salvaje que venía de lo más profundo de su pecho, y se agazapó, preparándose para saltar al cuello del hombre. Anselmo no tenía armas, solo sus puños viejos, su corazón cansado y su determinación inquebrantable. Se preparó para lo inevitable, sabiendo que probablemente perdería esa pelea física, pero dispuesto a caer, peleando hasta el último aliento por los suyos. El aire se volvió denso, irrespirable, en el segundo exacto, antes de que la violencia estallara. David estaba a punto de enfrentarse a Goliat, pero esta vez, Goliat venía con un gigante armado y sin ninguna intención de tener piedad. La escena está cargada de una tensión insoportable, casi física. Los sonidos se vuelven agudos, breves y aterradores. El crujido de las botas pesadas sobre la grava, el zumbido metálico de la porra telescópica cortando el aire, el gruñido salvaje y constante de Capitán, que ya no es una advertencia, sino una promesa de ataque, y los gritos ahogados y aterrorizados de Sofía desde el interior de la casa. El tiempo pareció dilatarse y deformarse en el patio de la esperanza. Anselmo vio al guardaespaldas gigante avanzar hacia él, con la porra de acero levantada, listo para romper huesos viejos, sin piedad. Vio a Mauricio Vidal detrás, con una sonrisa cruel y expectante en los labios, disfrutando del espectáculo de poder cobarde, como un niño caprichoso que rompe un juguete. Vio a Capitán, un manojo de músculos tensos, dientes y furia leal, calculando el momento exacto para lanzar su ataque suicida. Anselmo sabía que era viejo, que sus fuerzas no se comparaban con las de ese matón entrenado, y que probablemente no se levantaría del suelo después de esto. Pero había algo en él, una fuerza antigua nacida de la indignación y del instinto protector que había dormido durante años, que le impedía retroceder un solo paso. Se plantó firme,
Levantó sus viejos puños callosos, en una guardia torpe pero valiente, dispuesto a recibir el primer golpe, si eso le ganaba un segundo más de seguridad a Sofía y al bebé. El guardaespaldas estaba a solo 1 metro de distancia, ya iniciando el movimiento descendente con la barra de metal para golpear la cabeza del anciano, cuando Capitán saltó. No fue un ataque normal de perro, fue una explosión de furia protectora acumulada. El animal impactó contra el brazo armado del hombre con la fuerza de un proyectil, sus mandíbulas potentes, cerrándose sobre el antebrazo con un crujido audible que hizo que el matón soltara la porra, con un aullido de dolor y sorpresa genuina. El caos estalló en el patio. El hombre atacado por Capitán intentaba quitarse desesperadamente al perro de encima, maldiciendo a gritos, mientras el animal no soltaba su presa, sacudiendo la cabeza con ferocidad. Anselmo, aprovechando la distracción, intentó moverse para ayudar a su perro, pero sus rodillas viejas le fallaron por la tensión. Mauricio Vidal, al ver que su demostración de fuerza imbatible se desmoronaba en segundos frente a un viejo terco y un perro de rancho, perdió los estribos por completo. Su fachada de empresario frío se hizo añicos, revelando al cobarde violento que siempre había sido. Inútil, tengo que hacerlo todo yo, gritó, con la voz quebrada por la histeria. Metió la mano rápidamente en la guantera abierta de su camioneta blindada y sacó una pistola negra, automática y brillante. El sonido metálico y seco del arma, siendo amartillada, congeló la escena. Capitán, respondiendo a un instinto ancestral ante el peligro mortal, soltó al hombre herido y retrocedió rápidamente para plantarse de nuevo, como escudo frente a Anselmo, gruñendo, pero con cautela ante el arma de fuego. Mauricio apuntó el cañón directamente al pecho de Anselmo, con la mano temblorosa por la ira descontrolada. Te lo advertí, viejo estúpido. Ahora te voy a enseñar lo que pasa cuando un don nadie se mete en mi camino. De rodillas. Ponte de rodillas y suplica. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Sofía salió corriendo al porche, con Gabriel llorando en sus brazos, y bajó las escaleras atropelladamente, interponiéndose, con una valentía suicida, entre el arma y el anciano. No, si vas a disparar, dispárame a mí. Cobarde, le gritó a Mauricio, mirándolo a los ojos con un odio que superaba su miedo. Pero déjalo en paz. Él es el único hombre bueno que he conocido. Mauricio dudó. Su dedo temblaba en el gatillo. La situación se le había ido de las manos. Y justo cuando parecía que la tragedia era inevitable, que la sangre mancharía la tierra de la esperanza, ocurrió el milagro. Un sonido sordo, como un trueno lejano y rítmico, empezó a escucharse. No venía del cielo, venía del camino principal. Una nube de polvo, mucho más grande y ruidosa que la de Mauricio, se acercaba a toda velocidad. Y de esa nube empezaron a emerger vehículos. No eran coches de lujo, eran camionetas pick-up viejas, abolladas y llenas de lodo, y tractores ruidosos. Eran los vecinos del valle. La noticia del intruso agresivo y el coche de lujo había viajado rápido, como suelen hacerlo las malas noticias en el campo, de boca en boca y por radios de onda corta. La caravana improvisada entró al patio y rodeó la camioneta de lujo de Mauricio, bloqueando cualquier salida. Más de 15 hombres y mujeres del campo, gente dura, de trabajo, con rostros curtidos por el sol, bajaron de sus vehículos, en un silencio sepulcral y amenazador. Algunos llevaban palas, otros llaves inglesas enormes, y varios portaban sus viejas escopetas de caza cargada, sostenidas con una naturalidad alarmante. Se formó un círculo de acero y voluntad alrededor de Mauricio y su guardaespaldas,
herido. Nadie dijo nada, solo miraban. Una mirada colectiva que decía claramente: metiste con uno de los nuestros en nuestra tierra. Mauricio Vidal, sintiendo el peso de esas miradas, bajó el arma lentamente, con los ojos desorbitados por un nuevo tipo de miedo. El miedo del tirano, cuando se da cuenta de que está solo. Su arrogancia se evaporó. Uno de los vecinos, don Pedro, un hombre ancho como un roble, dio un paso al frente, escupió al suelo cerca de los zapatos italianos de Mauricio, y dijo con voz tranquila, pero atronadora: creo que se le perdió el camino, amigo. Aquí en el valle no nos gustan los cobardes que vienen a amenazar a mujeres, niños y ancianos con pistolas. Le sugiero que guarde su juguetito, suba a su matón golpeado a su camioneta bonita y se largue por donde vino antes de que perdamos la paciencia. Y no vuelva. Mauricio miró el arma inútil en su mano, luego miró el muro infranqueable de rostros decididos, y finalmente miró a Anselmo, que seguía de pie, digno, con Sofía y el perro leal a su lado. Sabía que había perdido. Con un gruñido de rabia impotente, guardó el arma. Hizo un gesto brusco a su hombre, que se levantó del suelo dolorido, y ambos subieron al vehículo. Mauricio arrancó el motor V8, dio un volantazo brusco, y aceleró a fondo, saliendo del rancho entre la nube de polvo y el silencio despreciativo de los vecinos, dejando atrás los billetes que Anselmo había tirado, ahora pisoteados y sucios, en el suelo. Habían ganado, no con dinero, sino con coraje, dignidad y la fuerza imparable de una comunidad unida. David había vencido a Goliat. El sonido de los motores de los vecinos, alejándose, se ha desvanecido por completo en la distancia. La noche ha caído suavemente sobre el valle de San Miguel. El silencio regresa al rancho La Esperanza, pero ya no es ese silencio pesado, vacío y solitario del principio de nuestra historia. Es un silencio lleno de alivio, de respiraciones profundas, y el canto suave y rítmico de los grillos y las chicharras, que parecen celebrar el retorno de la paz. La voz del narrador se vuelve íntima, suave, pausada, casi un susurro cálido al oído del oyente, invitando a la confidente. El sol se había ocultado detrás de las montañas del oeste, llevándose consigo los últimos restos de la adrenalina tóxica y el miedo que habían saturado el aire de la tarde. Los vecinos, esos ángeles guardianes toscos con botas de trabajo y escopetas, se habían marchado uno a uno, no sin antes palmear la espalda de Anselmo con un respeto nuevo y profundo, y ofrecerle a Sofía sonrisas tímidas pero sinceras de bienvenida a la comunidad, borrando con ese gesto su condición de forastera. Cualquier cosa que necesiten, don Anselmo, usted chifle nomás, y aquí estamos todos, había dicho don Pedro, antes de subir a su tractor ruidoso, dejando claro que el rancho ya nunca más estaría solo. Ahora, bajo el manto de estrellas que empezaban a salpicar el cielo inmenso, solo quedaban ellos tres, y Capitán. Anselmo y Sofía permanecían sentados en los viejos escalones de madera del porche, bajo el vasto cielo nocturno del campo, que esa noche parecía más claro, brillante y protector que nunca. El aire nocturno era fresco, pero ninguno sentía frío. Había un calor nuevo entre ellos, un lazo invisible pero indestructible, forjado en el fuego de la batalla compartida y la supervivencia. Gabriel, el pequeño motivo inocente de todo aquel alboroto, dormía plácidamente en el regazo de su madre, ajeno a que su destino y su seguridad futura se habían decidido a sangre y fuego. Hacía apenas una hora. Capitán yacía a los pies de ambos, con su cabeza grande y noble apoyada pesadamente sobre sus patas delanteras, roncando suavemente. Un guerrero cansado disfrutando del merecido descanso tras la victoria. Durante largo rato,
Nadie habló. Las palabras parecían innecesarias, pequeñas e insuficientes comparadas con la intensidad de lo que acababan de vivir. Anselmo miraba las estrellas, como había hecho tantas miles de noches en su soledad anterior, buscando respuestas en el universo. Pero esta vez, por primera vez en 5 años, no se sentía pequeño, ni olvidado, ni solo. Fue Sofía quien rompió el silencio, con una voz suave, que ya no temblaba por el miedo al monstruo, sino por una emoción diferente y profunda. Usted estaba dispuesto a morir por nosotros. Hoy, dijo ella, sin mirarlo, acariciando la cabeza de su hijo dormido, con movimientos lentos y meditativos, porque apenas nos conoce de una semana. Somos unos extraños, que solo le trajimos problemas y peligro mortal a su puerta pacífica. Anselmo tardó en responder. Se quitó el viejo sombrero de paja, manoseado por los años de trabajo, y lo hizo girar lentamente entre sus manos callosas, buscando la verdad en la textura del mimbre desgastado. ¿Sabes, hija? Comenzó con la voz ronca. No por el humo ni el polvo, sino por la emoción contenida que le apretaba la garganta. Durante 5 años, desde que mi Elena se fue de este mundo, me senté en este mismo escalón, cada noche, miraba ese mismo cielo, y le pedía a Dios, con todas mis pocas fuerzas, que me llevara con ella. Esta casa era demasiado grande para uno solo. El silencio era demasiado fuerte. Yo era un hombre muerto por dentro, que seguía caminando y trabajando por pura costumbre, esperando el final. Hizo una pausa larga, dejando que la confesión se asentara en el aire nocturno como el rocío. Pero esa noche de tormenta, cuando Capitán me detuvo en el establo y te vi ahí, dando a luz sola en la inmundicia, protegiendo a esa criatura con tu propia vida, sin importarte nada más, algo se despertó violentamente en mí, algo que creía apagado para siempre. Y estas semanas, ver cómo esta vieja casa volvía a tener luz, oler tu comida caliente en la cocina, escuchar tu risa tímida por los pasillos, ver a ese niño dormir tranquilo en la cuna. Anselmo giró la cabeza lentamente y la miró a los ojos, con una honestidad brutal y tierna a la vez. Me di cuenta de que estaba equivocado. No quería morir. Sofía solo necesitaba desesperadamente una razón para vivir. Ustedes fueron esa razón. Sofía levantó la vista, y sus ojos se encontraron en la penumbra. Había lágrimas brillando en los de ella, pero eran lágrimas radicalmente diferentes a las de antes. Eran lágrimas de sanación, de gratitud profunda y de reconocimiento mutuo. Cuando ese hombre sacó el arma, continuó Anselmo, su voz endureciéndose un poco al recordar el momento del peligro máximo, sentí más miedo que nunca en mi vida, pero no miedo por mí, ni por morir. Sentí un terror absoluto de pensar que este rancho volvería a quedarse en silencio, de pensar que tú y el niño volverían a ese infierno del que escaparon con tanto esfuerzo. Y supe, con la misma certeza inquebrantable con la que sé que el sol saldrá mañana por el este, que prefería que me enterraran 1000 veces en esta tierra antes que permitir que eso pasara. Sofía estiró su mano pequeña y suave, y cubrió la mano grande, áspera y callosa de Anselmo con la suya, en un gesto de unión y fortaleza compartida. Yo nunca había conocido a un hombre de verdad, don Anselmo, confesó ella, con la voz llena de admiración. Crecí rodeada de hombres como Mauricio, o como mi padre, hombres ricos y poderosos, que ven el mundo como un catálogo de cosas para poseer, usar y desechar. Pensé sinceramente, que no existía la bondad desinteresada en este mundo, que el amor era solo una palabra bonita para esconder transacciones feas de poder. Apretó suavemente la mano del anciano, transmitiéndole su fuerza y su agradecimiento infinito. Pero
Usted nos dio refugio, sin pedir nada a cambio, cuando nadie más lo hubiera hecho. Nos defendió contra un monstruo armado sin dudarlo un segundo, poniendo su pecho viejo por delante. Usted me ha enseñado hoy lo que es un verdadero protector, lo que es un verdadero padre. Miró hacia el patio oscuro, donde los billetes que Mauricio había tirado seguían esparcidos en el polvo, olvidados, irrelevantes y sucios bajo la luz pura de la luna, pisoteados por las llantas de los vecinos. Él ofreció una fortuna por nosotros, dinero que hubiera arreglado este rancho 10 veces, y le hubiera dado una vejez de lujos sin preocupaciones. Y usted lo tiró al suelo, como si fuera basura a nadie. Nadie había hecho algo así por mí en toda mi vida. Anselmo volteó su mano con suavidad y envolvió la de ella con la suya, con la delicadeza de quien sostiene un pájaro herido que empieza a sanar y volar de nuevo. No hay dinero en el mundo que pague lo que ustedes han traído a esta casa vacía. Sofían ustedes, me devolvieron la vida. Eso no tiene precio. Se quedaron así un momento largo, mano con mano, bajo las estrellas, escuchando la respiración tranquila del bebé y el ronquido rítmico del perro. No era un romance apasionado de novela juvenil. Era algo mucho más profundo, más sólido, nacido de la tierra. El peligro compartido, el respeto mutuo y la supervivencia. Era el reconocimiento de dos almas náufragas que habían encontrado una isla segura, la una en la otra. No te vayas, hija, dijo Anselmo finalmente. Su voz, un ruego suave, pero firme como la roca. Este rancho necesita una mujer que lo llene de vida y color. Ese niño necesita crecer con aire limpio y libertad, lejos de la maldad de la ciudad y de hombres como su padre. Y este viejo testarudo, necesita a su familia para seguir adelante los años que le queden. Sofía sonrió. Fue una sonrisa completa, genuina, que iluminó su rostro cansado y llegó hasta sus ojos, borrando las últimas sombras del pasado traumático. No pensaba ir a ningún lado, Anselmo, respondió ella, usando su nombre de pila por primera vez, sellando el nuevo vínculo de igualdad y pertenencia. Ya no tengo miedo. Estoy en casa. Esa noche, bajo el cielo inmenso del valle, se selló un pacto silencioso e inquebrantable. No hubo anillos de oro ni papeles firmados ante notario, solo la promesa tácita, grabada a fuego en el corazón, de que a partir de ese momento, sus destinos estaban entrelazados para siempre. Eran una familia improbable, un viejo granjero viudo, una joven madre fugitiva de la alta sociedad, un bebé milagro y un perro guardián feroz. Pero eran una familia, y juntos sabían que eran invencibles ante cualquier amenaza que el mundo les enviara. La voz del narrador cambia drásticamente. Se vuelve más vibrante, alegre, luminosa y llena de un orgullo inocultable, como la de un abuelo, presumiendo los logros de su familia. La música de fondo, si la hubiera, cambiaría de tonos menores y tensos a una melodía acústica suave, esperanzadora y rítmica, evocando un amanecer glorioso en el campo. Dicen que el tiempo no perdona a nadie, pero en el rancho La Esperanza, el tiempo decidió ser un aliado generoso y benévolo. Pasaron los años 5, para ser exactos rápidos, como el vuelo de una golondrina, desde aquella noche tormentosa de nieve y miedo en que el destino jugó sus cartas más extrañas, y como si la tierra misma hubiera sentido el cambio profundo en el corazón de su dueño, el lugar floreció de una manera que nadie en el valle había creído posible. Cualquiera que pasara ahora por el camino principal, aquel mismo camino por donde una vez huyó un cobarde humillado en una camioneta blindada, difícilmente reconocería el lugar. La vieja casona de adobe, que antes parecía un fantasma triste y gris, esperando derrumbarse sobre sus propios recuerdos, estaba ahora
resplandeciente. Las paredes estaban recién encaladas de un blanco luminoso que brillaba bajo el sol, desafiando al polvo. En cada ventana, macetas de barro pintadas a mano rebosaban de geranios rojos, bugambilias fucsias y eresmas moradas, cuidadas con esmero diario por las manos expertas de Sofía, trayendo un color vibrante que celebraba la vida. El jardín delantero, que durante años no fue más que un terreno baldío de hierbajos secos, se había transformado en un huerto próspero y ordenado. Hileras perfectas y verdes de tomates rojos y jugosos, calabazas gigantes y chiles crecían con fuerza. El aire, antes estancado en la tristeza, ahora estaba impregnado de fragancias dulces de albahaca, romero y hierbabuena fresca. Anselmo, aunque con más canas plateando su cabello y su espalda, un poco más encorvada por el peso ineludible de los años, parecía haber rejuvenecido 20 años por dentro. Sus ojos ya no tenían esa sombra permanente de soledad. Ahora brillaban con la satisfacción profunda del hombre que ha encontrado su propósito y que ve los frutos tangibles de su trabajo cada mañana. El rancho había vuelto a la vida productiva. El ganado estaba gordo y sano, en potreros recuperados. Los graneros estaban llenos hasta el techo de heno dorado, y la pequeña quesería artesanal, que Sofía había insistido en empezar, se había convertido en el orgullo local. Los quesos frescos de la Esperanza, hechos con una receta secreta de la abuela de Sofía, eran famosos en todo el valle, trayendo una prosperidad modesta pero sólida que el rancho no había conocido en décadas. Pero la cosecha más hermosa, ruidosa y valiosa del rancho no eran los quesos ni los becerros. En el porche, un torbellino imparable de energía de 5 años, con el cabello oscuro y los ojos grandes, traviesos y curiosos de su madre, corría persiguiendo a una gallina escandalosa, riendo a carcajadas puras que rebotaban en las paredes de la casa. Gabriel había crecido fuerte, seguro y feliz. Un verdadero niño de campo con las rodillas siempre raspadas por trepar a los árboles y explorar su vasto patio de juegos sin miedo. «Papá Anselmo, mira, atrapé al bandido», gritó el niño, corriendo hacia el anciano que descansaba en su mecedora después del almuerzo. El niño sostenía triunfante un pequeño lagarto de cola azul. Anselmo dejó su taza de café y sonrió. Una sonrisa amplia que arrugaba maravillosamente las esquinas de sus ojos. Levantó al niño en el aire mientras Gabriel chillaba de alegría. «Vaya cazador estás hecho, mijo», le dijo, besando su frente sudorosa. Con ternura infinita, el corazón del viejo se hinchaba de un orgullo que casi dolía cada vez que ese niño, que no llevaba su sangre, pero sí toda su alma, lo llamaba papá con tanta naturalidad y derecho. Desde la cocina, atraída por las risas, salió Sofía, secándose las manos en el delantal. Estaba más hermosa, madura y radiante que nunca. El miedo de la víctima había desaparecido de sus ojos para siempre, reemplazado por la seguridad serena de la mujer que sabe que es amada y que está a salvo. Caminaba con la cabeza alta, como la verdadera dueña y señora de su hogar, la patrona indiscutible de la esperanza. Pero había una alegría más, una promesa de futuro inminente, en la escena que completaba el cuadro de felicidad. Sofía no caminaba sola, se movía despacio, con una mano apoyada con dulzura protectora y evidente en su vientre, abultado ya de 7 meses. Una nueva vida estaba en camino, una niña que nacería en la seguridad y el amor incondicional de ese refugio que ellos mismos habían construido. Esta vez, no habría establos fríos, ni huidas nocturnas, solo habría brazos abiertos y una vieja cuna de madera, lista para recibirla. Y vigilando todo el cuadro, como siempre,
Como un monumento vivo a la lealtad, estaba Capitán. El viejo pastor alemán ya no corría con la velocidad de antaño. Su hocico estaba completamente blanco por las canas y pasaba más tiempo dormitando al sol que persiguiendo conejos. Sus movimientos eran lentos y sus articulaciones rígidas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos, inteligentes, siempre siguiendo los movimientos de Gabriel y de Sofía Ann. Cuando el niño se acercó a mostrarle el lagarto, Capitán movió la cola perezosamente contra el suelo, en un golpe rítmico de afecto, y le dio un lengüetazo cariñoso en la mano pequeña. El viejo guerrero había cumplido su misión con creces. Sus protegidos estaban a salvo, felices y prosperando. Podía permitirse, finalmente, descansar en paz bajo el sol tibio de la tarde. El rancho La Esperanza era ahora la prueba viviente de que el amor y la bondad, cuando se siembran en tierra fértil y se riegan con coraje, pueden sanar hasta las heridas más profundas. Mauricio Vidal y sus amenazas eran solo un mal recuerdo lejano, una pesadilla borrosa que se desvanecía cada mañana con la luz brillante del sol. Los humildes no solo habían sobrevivido a la soberbia, habían triunfado sobre ella. La escena cambia. La música de fondo, si la hubiera, pasaría suavemente de la alegría luminosa y rítmica del día a unos acordes más profundos, serenos, nostálgicos y emotivos, quizás con notas largas de un violonchelo o una guitarra acústica lenta. Ya no estamos en el porche soleado y ruidoso, estamos en el límite norte del rancho, cerca de los corrales viejos. Al atardecer, el cielo está pintado con pinceladas dramáticas de naranjas fuego, rosas suaves y el último oro del día, antes del azul profundo de la noche. El sol comenzaba a esconderse perezosamente detrás de la sierra lejana, tiñendo el valle de San Miguel con los colores suaves de la memoria, y el final del día, el aire se enfriaba rápidamente, trayendo el olor inconfundible a tierra húmeda, pasto nocturno y humo de leña lejano. Anselmo caminaba despacio por el sendero de tierra que llevaba hacia los corrales. Ya no caminaba con la prisa angustiada de la juventud, ni con la urgencia desesperada de aquella noche de tormenta de nieve. Se apoyaba en un bastón de madera de mezquite, tallada a mano, pulido por el uso, más por costumbre y compañía que por necesidad absoluta, disfrutando de cada paso del paseo. A su lado, inseparable como su propia sombra, alargada por el sol poniente, caminaba Capitán. El viejo perro adaptaba su ritmo lento al de su amo, sus patas viejas y sabias, pisando con cuidado la tierra que había patrullado fielmente durante toda su vida. Llegaron a su destino, el viejo establo de heno, pero el lugar había cambiado tanto como ellos mismos. Ya no era esa estructura lúgubre, fría y abandonada, llena de telarañas y corrientes de aire heladas, donde una vez la vida luchó por abrirse paso en la oscuridad. Anselmo, con sus propias manos callosas y la ayuda de algunos vecinos, lo había renovado por completo. El techo había sido reparado, las paredes reforzadas y pintadas, y el interior estaba limpio, ordenado y olía a heno fresco y madera nueva. Se había convertido en un lugar de trabajo luminoso y útil para almacenar el forraje de invierno y guardar las herramientas más valiosas. Anselmo se detuvo frente a la puerta grande, ahora bien engrasada y funcional, y miró hacia el rincón exacto donde, 5 años atrás, entre pacas de heno sucio, había encontrado a Sofía y a Gabriel. Su mente viajó atrás en el tiempo, volvió a sentir el frío cortante de la nieve en sus huesos, el aullido del viento, el gruñido desesperado de Capitán, bloqueándole el paso, y el llanto débil del recién nacido, que cambió su destino. ¿Quién lo hubiera dicho?
Viejo amigo, murmuró Anselmo, con la voz cargada de emoción, bajando la mano arrugada, para acariciar la cabeza canosa y suave del perro. ¿Quién hubiera pensado que en la noche más fría y aterradora de nuestras vidas, en este lugar olvidado, encontraríamos la luz más potente que nos faltaba para volver a vivir? Capitán, entendiendo el tono nostálgico y agradecido de su amo, apoyó su cabeza pesada en la pierna de Anselmo y soltó un suspiro profundo y largo, como si estuviera completamente de acuerdo con la reflexión, cerrando los ojos con satisfacción. El destino, pensó Anselmo, mirando el horizonte que se oscurecía, tiene formas extrañas, misteriosas y a veces poéticas de impartir justicia en este mundo. Con el tiempo, las noticias habían llegado al valle. Rumores traídos por los viajantes y las páginas de sociales de los periódicos viejos de la capital. Mauricio Vidal, el hombre que 5 años atrás creía ser el dueño del mundo, el que pensaba con soberbia que el dinero podía comprar almas y silenciar conciencias, había caído, y su caída había sido dura, estrepitosa y pública. Sus negocios turbios, basados en la intimidación y el fraude, sus deudas de juego impagables que intentaba tapar con más deudas, y los enemigos poderosos que había cosechado con su arrogancia desmedida, finalmente lo habían alcanzado. Se decía en el pueblo, en susurros, que lo había perdido absolutamente todo. Su fortuna mala vida se había esfumado. Su reputación de cartón estaba destrozada y, finalmente, había terminado en la ruina total, olvidado por los amigos que solo estaban allí por su dinero. El hombre que quiso comprar la dignidad con billetes ajenos había terminado sin dinero y sin dignidad. Anselmo, hombre de paz, no sentía alegría por la desgracia ajena, pero sí una serena y profunda paz al saber que el universo había equilibrado la balanza a lo lejos, rompiendo su ensoñación y trayéndolo de vuelta al presente glorioso. El sonido de la risa cristalina de Gabriel, persiguiendo las primeras luciérnagas de la noche, y la voz suave, amorosa y firme de Sofía, llamándolos desde el porche para cenar, llegó flotando en la brisa nocturna fresca. Anselmo sonrió en la penumbra. Esa era su realidad. Ahora, un hogar lleno de calor, una familia elegida, forjada en el fuego de la prueba más dura, y un futuro brillante. Miró por última vez el viejo establo. Ese lugar había sido un escenario de dolor y miedo, pero se había transformado en el santuario donde nació su segunda oportunidad. Vamos a casa, capitán, dijo Anselmo, dándose la vuelta con el corazón ligero, apoyándose en su bastón con energía renovada. Tu familia nos espera para cenar la sopa caliente, y no podemos hacer esperar a la patrona, o se enfrían las tortillas. El anciano granjero y su viejo perro guardián caminaron de regreso por el sendero, alejándose de la oscuridad del campo hacia la casona iluminada, cuyas ventanas brillaban con luz cálida, como faros de acogida en la noche. Eran 2 guerreros cansados, pero victoriosos, que habían encontrado su paz, dejando atrás el pasado, caminando juntos hacia la luz, con la certeza absoluta de que, mientras hubiera bondad, coraje y lealtad en el mundo, siempre, siempre habría esperanza. Voz del narrador, cálida, cercana, profunda, mirando directamente a los ojos del alma del oyente, con la música de fondo, subiendo suavemente en un tono inspirador, emotivo y conclusivo. CTA final, querido oyente de Fragmentos de Verdad, la historia de don Anselmo, la valiente Sofía, el pequeño Gabriel y el leal capitán llega a su fin, pero nos deja una lección que debería resonar en nuestros corazones para siempre. Las familias verdaderas no siempre son las que comparten la misma sangre, sino las que se forjan en la adversidad
y se unen por el amor incondicional y la protección mutua. Esta historia nos enseña que un solo acto de bondad desinteresada puede cambiar el destino de muchas vidas para siempre, y que la verdadera riqueza jamás se medirá por el dinero, sino por la cantidad de amor, coraje y dignidad que guardamos en el corazón. Ahora, queremos escucharte a ti. ¿Qué piensas de este final? ¿Crees que Anselmo hizo lo correcto al arriesgar su vida por una desconocida y su bebé? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Por favor, déjanos tu opinión sincera en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y si esta historia te ha tocado el corazón, te pedimos de corazón que nos regales un like en el video para que llegue a más personas, y que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de las historias conmovedoras que estamos preparando para ti. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos fragmentos de humanidad y verdad que tanto necesitamos en el mundo de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por sentir con nosotros. Y hasta la próxima historia.